Buenas tardes, gracias por unirse a este Facebook Live en conmemoración del Día Internacional de los Océanos. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de Walter Castro. Es nicaragüense, graduado en Biología Química en la Universidad del Valle de Guatemala, máster en Energía Renovable y Eficiencia Energética por la Universidad Isabel I, apasionado por la vida en toda su naturaleza, y apuesta por la conservación y el cuidado de nuestra casa común, la Madre Tierra. Para nosotros es un gusto, Walter, contar con tu presencia en este Facebook Live, donde estaremos hablando sobre el Día Internacional de los Océanos y la importancia que tienen la importancia que tiene este gran recurso que nosotros tenemos en este medio, en esta casa común que es nuestra tierra. Gracias, Walter, por aceptar la invitación y bienvenido a este Facebook Live. Bien, muchas gracias, Otoniel. Precisamente soy educador, también soy un hombre creyente y, como bien decías, soy un amante de la ecología. Y precisamente esta tarde les hablaré sobre la contaminación de los océanos, precisamente como un factor común que nos debería comprometer a todos. En tu vida y en la mía, pues existen dos realidades, la que vemos y la que no vemos, la que vivimos y la que nos cuentan. Precisamente vivimos un mundo de dualidades, todo es negro o blanco, hay ganadores y perdedores, y en este caso de lo que nos cuentan, de lo que vemos y de lo que sabemos, pues la ecología resulta bastante perdedora, y más en el tema de ecosistemas oceánicos, donde precisamente escuchamos, pero no apreciamos la realidad de cerca. Precisamente eso nos aparta del realismo y del cuidado de nuestra casa común. Actualmente la ONU ha estado insistiendo mucho en campañas que nos hablan que sin plástico está bien. Entonces les invito a todos los que nos están viendo a través de este Facebook Live para que visualicemos el siguiente video, precisamente que nos remite a esta realidad que muchas veces la vivimos, pero la sentimos lejos, como que no nos afecta. ¿Te gustaría vivir así? A nuestras especies marinas tampoco. Cada año 13 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos. Por nuestros mares, sin plástico está bien. Exactamente, sin plástico está bien, y justo hasta inicios de mayo fue que algunas cadenas de supermercado en Nicaragua nos empezaron a casi obligar a no usar plástico. Pero es que no es solamente el plástico a lo que nos enfrentamos, Otoniel, sino a otras fuentes de contaminación que a veces pasan desapercibidas. Gracias, Walter, por compartir este video también y hacernos conciencia sobre el uso del plástico. Normalmente nosotros a veces desconocemos la importancia de los océanos, pero en algunas lecturas que tenía para prepararme, ¿verdad?, para este encuentro, una de las cosas y uno de los datos que me llamaba más la curiosidad, ¿verdad?, el uso del plástico y todo esto nos afecta, pero también nosotros aún desconocemos mucho de la maravillosidad de los océanos. Apenas hemos explorado el 10% de los océanos y creo que aún nos hace falta conocer esta gran flora que habita en estos grandes mantos de agua que al final también son quienes nos terminan protegiendo y dando vida en esta tierra. Entonces, gracias, ¿verdad, Walter, por compartir tu conocimiento? Me gustaría hacer algunas preguntas para que el público y para que la audiencia también pueda conocer más sobre este tema. Mi pregunta iría enfocada a los aspectos que nos permitirían entender el tema de la contaminación de los océanos, porque estamos hablando del plástico, pero más allá también del plástico, ¿cómo podríamos nosotros entender este tema aún más y humanizarlo?
para poder evitar la contaminación? Pues precisamente, Otoniel, como mencionabas vos, es lamentable la temática del plástico, pero también otras temáticas, como les decía, son perjudiciales. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo desde dos aspectos. Me gusta hablar desde el aspecto humano, primero como los seres humanos, causantes de la alteración del equilibrio de la vida en los mares, los cuales se han usado precisamente como vertederos, muchas veces legales, desde las políticas públicas de muchos países. Eh, Dentro de estos aspectos humanos también cabe destacar los derrames de petróleo, es decir, el vertimiento por la acción humana en las ciudades, zonas industriales, perforación por pozos de agua, fugas precisamente que se dan en los buques, rompimiento de tuberías que transportan el crudo, errores, equipos descompuestos o falta de mantenimiento, las mismas guerras, los desastres naturales y a veces algunos actos deliberados, entre otros factores. Y mucho es común eso en países que tienen sus costas cerca de los mares, cerca de los mantos acuíferos, dígase Colombia, Venezuela, países del Mediterráneo, donde los derrames son evidentes, el mismo Estados Unidos, la zona de Alaska, y son datos preocupantes. Hablamos de destrucción de ecosistemas marinos, precisamente en el tema desde el derrame de petróleo como la muerte de especies, esa fauna que vos mencionabas por asfixia o envenenamiento. A causa del derrame de petróleo lleva muchas especies a la hipotermia, a la ceguera, incluso hasta las mismas aves que no viven directamente en esta fuente, pero que se mantienen, se alimentan precisamente de estas fuentes y que tienen gran dificultad para volar, y justo cuando se van a sumergir para atrapar sus alimentos tienen estos problemas de ceguera. Hablamos también de una destrucción de fuente de alimentación, y no solamente alimentación para estas aves, sino para la mesa donde llevamos los alimentos procedentes del mar. Hay también un efecto en la reproducción de los organismos, el efecto del fitoplancton en la fotosíntesis. También hay un impacto sobre la actividad pesquera y turística, se dan desequilibrios biológicos, carcinógenos en la cadena alimenticia y posteriormente en la salud humana. Creo que acá las preguntas son: ¿qué es más importante? ¿Qué pesa más, el agua o el petróleo? ¿La explotación o los ecosistemas? Sin duda, pues caeríamos a un dilema ético y moral, Otoniel. Por otro lado, pues regresando a lo que nos atañe de forma personal en nuestro consumo, es decir, a lo que seguramente vivimos en nuestras casas, pues insisto, tenemos el factor plástico que cada uno va dejando una huella de carbono casi impagable, ya que excede el equilibrio normalmente al que está sujeto el planeta. Normalmente, desde este aspecto humano, pues encontramos más plástico que peces. De hecho, que hay datos donde 8 millones de toneladas métricas es la cantidad de plástico que arrojamos a los océanos cada año. Y lo podemos ver precisamente en los cauces de nuestra capital, donde es evidente, y todo va a dar precisamente a los mantos acuíferos. Este dato que nos arroja precisamente algunas universidades que se dedican a este estudio en temas de ecología y de vida marina, pues dice que estos 8 millones de toneladas métricas equivalen a casi 57.000 ballenas azules cada año, para que tengamos una idea de la proporción. Y para el año 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Entonces, un ejemplo claro y que muchas veces desconocemos es la costa del Pacífico. La costa de nuestro Pacífico, sobre todo del lado de Nueva Zelanda, hay zonas donde hay islas de basuras. Y evidencia de eso es el video que está a continuación, que es la isla Ederson en la costa cerca de Nueva Zelanda. Entonces les invito también para que lo veamos y que nos dejemos sensibilizar por esta realidad.
Hay tanta basura en el mar precisamente que los escombros han formado parches de basuras gigantes, como podemos apreciar en el video. Y hay 5 de estos parches en todo el mundo. Y más grande es el gran parche de la basura del Pacífico, que se estima, ¿verdad?, en una proporción de 1.8 billones de piezas de basura. Y cubre, para que tengamos una idea, los que tenemos un pensamiento espacial, que cubre dos veces el tamaño de Texas. Entonces, si no, pues ubiquemos el mapa de Norteamérica y podemos ver precisamente el tamaño de Texas, que es una proporción bastante considerable. Otro detallito que parte también desde el aspecto humano son los desechos nucleares. Entonces, más allá de Fukushima, los océanos son basureros nucleares. Había un titular de la DW, de la televisión alemana, que llamó mi atención, y precisamente es el desastre nuclear de Fukushima, que lanzó al Pacífico una cantidad sin precedentes de radiación. Pero desde hace mucho, precisamente, no desde hace poco tiempo, desde el año 2011, o desde más, mejor dicho, desde más, muchas de las pruebas de bombas nucleares y residuos radioactivos vienen contaminando los mares. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Que la mayor parte de los desechos nucleares arrojados precisamente en los años 70, 60, provino de Gran Bretaña y la Unión Soviética. Entonces, según las cifras del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, había un lema, y el lema es que bajo el lema, fuera de la vista, fuera de la mente, el vertido de desechos nucleares fue la forma más fácil de deshacerse de ellos. Y somos conscientes precisamente ahora, y las organizaciones, la misma Organización Internacional de Energía Atómica, ha declarado que los barriles donde se transportaba ese material nuclear para el desecho no fueron diseñados para asegurar precisamente la contención permanente de radio en el fondo del mar. Por lo tanto, se debe suponer que ya no están intactos. Ya la salitre del mar pues ha hecho de lo suyo, y las consecuencias a largo plazo serán claras y evidentes. Entonces la radiación será absorbida por los animales marinos precisamente que la rodean, y eventualmente, como les decía anteriormente, terminarán atrapados en las redes de pesca y volverán a nuestros platos. Hay un aspecto ecológico, y precisamente la ecología entendida como el cuidado de la ecosfera, el cuidado de la conservación de las especies como un factor de cambio en una sociedad precisamente donde pareciera que la contaminación está de moda. Y hablamos de las barreras de coral. Quizás las barreras de coral más cercanas que nosotros tenemos acá y las más conocidas es en Corn Island. Usted va a Corn Island y notará precisamente las barreras de coral, y que se pueden ver desde las Islas del Maíz. Entonces, el aumento de las temperaturas de los océanos y el cambio de sus características químicas son amenazas mundiales para estos ecosistemas de arrecifes de coral. Entonces, estas amenazas están causando aumento precisamente de la degradación de este tipo de ecosistemas por las temperaturas atmosféricas. Otro de los incisos, por así llamarlo, que tienen que ver con ese aspecto ecológico, es que cuando se arrojan al mar grandes cantidades, los nutrientes agrícolas como el nitrógeno pueden estimular un crecimiento explosivo de algas. Entonces, cuando las algas se descomponen, precisamente el oxígeno de las aguas circundantes se consume, creando también una vasta zona de desoxigenación, que puede resultar la muerte masiva de peces y de la vida marina. Recuerdo la experiencia del lago de Atitlán en Guatemala con los excedentes de fósforo y nitrógeno por detergentes, jabones, material agrícola, los mismos desechos de alcantarilla de los pueblos circunvecinos a lo largo del lago, pues ha producido un aumento en la cantidad de algas bastante considerables, y de hecho que se teme que pronto se convierta en pantanos si las autoridades no actúan. Y estamos hablando de una realidad de Centroamérica, pero también tenemos la realidad del Solotlán. Hay un aumento también en la desoxigenación. Esto tiene que ver con el crecimiento de algas, y en el año 2004 los científicos contaron
más o menos 146 zonas hipóxicas. ¿Qué quiere decir esto de hipóxicos? Precisamente áreas con una concentración de oxígeno tan baja que la vida marina se asfixia y muere. En el año 2008 ese número pues se elevó creo yo a 405. Estamos hablando de un lapso de 4 años en que teníamos 146, 2008 tenemos 405, o sea, va rápido esto. Y en el año 2007, precisamente en el Golfo de México, los oceanógrafos precisamente detectaron una zona muerta. Insisto, para que recordar proporciones, quizás no me podría remitir ahorita a países exactamente de Centroamérica porque las proporciones son muy pequeñas, pero en el caso de Nueva Jersey es una zona parecida a la de Nueva Jersey, la zona muerta jamás medida. Hay otro aspecto, o inciso, mejor dicho, dentro del aspecto ecológico, y es la pérdida de masa de mejillones. Y es que uno de los efectos de las emisiones de efecto invernadero es el aumento de la acidificación de los océanos. Hemos escuchado este término de acidificación, que hace más difícil que las especies como los mejillones, las almejas, las ostras formen conchas, y lo que disminuye sus posibilidades de supervivencia. Entonces, esto altera la cadena alimenticia y afecta de forma multimillonaria la industria de los mariscos. Gracias, Walter, por toda esta información que nos está brindando. La verdad es sorprendente ver cómo nosotros, como seres humanos, hemos llegado hasta esta escala de dañar tanto este recurso natural tan preciado y tan grande que al final puede ser el que nos puede salvar de una destrucción masiva de este sistema en el que vivimos, de esta madre común que tenemos, que es la Tierra. La verdad me quedo sorprendido con estos datos, como la información que nos brindabas, que una de las partes muertas puede ser equivalente en territorio terrestre a Nueva Jersey. O sea, es totalmente sorprendente ver este tipo de cosas para quienes más o menos tenemos una visión de cómo puede ser territorialmente hablando, geográficamente hablando, esta masa de tierra, pues trasladarla al océano, pues bastante sorprendente. A pesar de que tenemos unos océanos tan grandes, pero pues, o sea, el hecho de ver esto, pues impacta bastante. Hablaba sobre agentes nocivos que contribuyen a la destrucción de los océanos. Me gustaría tal vez que compartiéramos con la audiencia que cuáles son estos agentes nocivos. También si habláramos un poco sobre la acidificación de los océanos, cómo entender esto, porque a veces no entendemos la terminología o decimos qué es acidificación, o sea, o cómo se acidifican los océanos. Entonces, tal vez si nos compartieras un poco para nuestra audiencia y también para nosotros comprender de una manera un poco más este proceso que ocurre actualmente y que puede llegar a dañar mucho este recurso natural. Pues bueno, referente a lo que decía sobre agentes nocivos, me gustaría enumerarlos. Creo que acá desde la vivencia, desde lo que escuchamos también en las noticias, pues será fácil como identificarlos. Uno de ellos son las aguas residuales, los metales pesados, la misma radioactividad, como ya les decía, los pesticidas, el tema de hidrocarburos, es un tema bastante delicado, microorganismos patógenos, como en el caso de las algas, y agentes contaminantes emergentes, dígase placas tecnológicas, todo el material electrónico que no contábamos con él hasta hace poco tiempo y que se ha venido masificando en el mundo por la necesidad de la tecnología. Y tenemos como referente pues, los grandes vertederos de África, el más grande es conocido como Sodoma y Gomorra, de hecho. En el caso de la acidificación de los océanos, estamos hablando de una escala de pH. Si ustedes recordarán en la secundaria, cuando estudiaban la clase de química o de biología, recibían precisamente una escala, y una escala de pH. El pH significa potencial de hidrógeno, y justamente es una escala de medida que nos ayuda a entender la basicidad, la acidez
y el nivel neutro. ¿Qué es esto de la basicidad, de la acidez y el nivel neutro? En química y en biología tenemos los ácidos primero como con una escala del 1 al 7. Es decir, si usted agarra un limón, lo consume, va a sentir que es ácido. Y precisamente para catalogar qué tan ácido es, hay una escala del 1 al 7. Algo que no es ácido y tampoco es básico, dígase el agua dulce, pues entra en una escala neutra. De hecho, también nuestra sangre tiene una escala neutra. Alguna vez de niños, si se cortaron y probaron algo de su sangre, por pura casualidad de la vida, pues se darán cuenta de que no es ni ácido ni es básico. Es decir, no es ni ácido ni salado, es neutro. Y lo básico pues se va a referir a la cantidad de sal que posee una sustancia. En este caso los océanos, pues obviamente estamos hablando de salinidad y estamos hablando de medios básicos. Entonces la acidificación de los océanos es un proceso causado por el aumento de las emisiones humanas de dióxido de carbono. Entonces cuando el dióxido de carbono entra en el océano, reacciona con el agua del mar y precisamente esto trae como resultado el aumento de la acidez de los océanos. Reduce la disponibilidad de las sales, los iones disueltos que los corales necesitan para formar la estructura del carbonato de calcio. Entonces, en consecuencia, el crecimiento de los corales, los arrecifes, también puede hacerse más lento, con algunas especies más afectadas que otras. Si la acidificación se agrava, los esqueletos de coral, de hecho, pudieran disolverse. Entonces, a nivel local, el enriquecimiento de nutrientes debido a las escorrentías en las actividades humanas, esto quiere decir escorrentías, todo el agua pluvial que va a dar a los océanos, a los mantos de agua, también pueden aumentar la acidez, precisamente por las actividades humanas en casa. Hablamos, por ejemplo, de que alguien tiene un taller de mecánica en el patio de su casa o en su casa, como es muy común en nuestro país, con todas las actividades de trabajo que cada uno de nosotros puede tener, y precisamente si uno vierte aceite, si uno vierte grasas, estamos hablando de compuestos ácidos, por eso es el nombre de ácidos grasos. Todo esto va a la escorrentía, es decir, a las aguas que caen por la precipitación de lluvia y que va a dar precisamente a los mantos de agua. Entonces, esto aumenta la acidez del agua. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar esta acidificación y evitar un poco todos estos procesos de contaminación también? Porque al final estamos dañando este recurso tan importante que son los océanos. ¿Qué nos recomienda Walter que podemos hacer a nosotros y a nuestra audiencia que nos está viendo a través de este Facebook Live? Pues mira, Otoniel, yo sé que es difícil. Cuando me remito a lo que dije anteriormente del trabajo, no quiero decir que la gente no trabaje. Sencillamente, pues se tiende a ser inevitable, pero se puede controlar. Se puede controlar a través de 3 actitudes: sensibilidad, realismo y cuidado. Creo yo que hay formas de reciclaje de aceites, hay formas de guardar estos aceites, de preservarlos, de reusarlos. Habría que investigar quizás en Nicaragua qué empresas se pueden encargar del manejo de aceites domésticos, de aceites en la rama de mecánica, de botes de refrigerantes y demás cosas, ¿verdad?, que pueden afectar. Entonces, precisamente lo que les decía, sensibilidad, realismo y cuidado, es una respuesta concreta. Tiene que haber un aumento de presión a nivel de políticas públicas. Y precisamente los acuerdos de París del 22 de abril del año 2016 y que entraron en vigor el 4 de noviembre, brindan un marco precisamente duradero por el que se deben regir no solamente los esfuerzos locales, sino que mundiales durante las décadas venideras. Y precisamente estos acuerdos consisten en aumentar las ambiciones climáticas de los países con el tiempo, precisamente para limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2 grados, preferiblemente a 1.5 grados centígrados. Esto sería otro tema, lo del calentamiento global, pero esto influye en los océanos, en comparación precisamente con niveles preindustriales. Entonces, la presión en políticas públicas
ayudaría a minimizar el calentamiento de las masas oceánicas. Cuando nosotros hablamos un poco sobre el trabajo que podemos desarrollar también nosotros como habitantes, ya no hablemos como ciudadanos, sino como habitantes de este espacio común, de este planeta, es importante escuchar estas recomendaciones que nos das. Conocer también sobre los acuerdos de París que mencionas es importante porque muchas veces nosotros desconocemos cuáles son estas normativas, cuáles son estas leyes o normas que muchos de los países a nivel de Latinoamérica, Centroamérica y a nivel mundial pueden tomar. La verdad es importante y nosotros pues agradecemos esta información que nos comparte. Yo dentro de mis lecturas que hacía, me sorprendía que casi 3.5 millones de seres humanos dependen meramente de la economía del océano. Es decir, estas 3.5 millones de personas, si los océanos desaparecen, quedarían sin alimento, quedarían sin trabajo. Entonces, al final también eso repercute sobre nosotros como seres humanos. Entonces, es bastante importante el tema que nos comparte y creo yo que también es importante que nosotros conozcamos de organizaciones, instituciones, ONGs que trabajan en este tema de protección de los océanos. Walter, ¿conoces algunas que nos puedas recomendar también para leer y para conocer un poco más sobre esto y cómo también proteger o minorizar nuestra huella acá en este mundo? Quizás, además de los esfuerzos de país, porque yo creo que los países también dentro de sus posibilidades hacen esfuerzos y no puedo minimizar esto. Se puede hacer más, está claro, pero depende también de una conciencia personal, de un compromiso, creo yo, social bastante fuerte. Cada uno lo tiene que sentir para poder entender mejor esta realidad y poder saber de lo que se habla. Por supuesto, existen algunas ONGs, precisamente como Pronatura, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Fondo Verde, Ecologistas en Acción. Incluso dentro de las organizaciones religiosas monoteístas, pues se han despertado algunos movimientos. Hay un movimiento bastante interesante que promueve la ecología integral, que se llama Católicos por el Clima o Movimiento Católico por el Clima. Es interesante los planteamientos, los objetivos que nos marcan y que posiblemente si ustedes entran a estas páginas encontrarán mucha información referente al cuidado de la casa común, al desarrollo sostenible e incluso los mismos objetivos del milenio que en muchos países están desde sus contextos impulsando, pues nos invitan precisamente a esto, a fomentar acciones a favor de la vida submarina. Obviamente el reto es fuerte y como lo decía, no todo el daño que se ha causado dependerá solo del planeta, mientras nosotros estemos en él. Entonces, como biólogo, como ecologista, como educador, puedo decir que no podemos permitir que nuestros mares y océanos estén plegados de interminables campos flotantes de plástico. Entonces, en Nicaragua ya empezó esto. Y es interesante que las cadenas de supermercados pues optaran por eso. Incluso si usted entra ahorita a las plataformas de Walmart, Centroamérica, en este caso La Unión, Palín, y no es por hacer tampoco propaganda ni publicidad, pues tienen esto, optar por el no plástico. Incluso algunas cadenas como McDonald's pues han optado por no dar pajillas en las bebidas. Y eso también deja mucho que decir. Ahora bien, en la medida en que nosotros no tengan la necesidad de obligar, sino decir, no, sin plástico no, no, sin pajilla no, pues obviamente estaremos aportando un grano de arena a eso. Entonces, precisamente, tenemos que asumir esta realidad como si todo dependiera de nosotros, en el sentido de trabajar juntos. Bueno, por mi parte, creo yo que estamos también en tiempo. Agradecerte, Walter,
por este espacio, por haber compartido con nosotros. Gracias por tomarte el tiempo en este momento para hablar sobre los océanos, este gran recurso que nosotros como seres humanos tenemos y podemos hacer buen uso de él. La verdad, totalmente agradecido por que nos has compartido mucha información valiosa. Y como decía, o como dice el lema de ProNatura, una de las instituciones que mencionaba, somos semillas. Al final nosotros somos esa semilla y las nuevas generaciones también son esa semilla que pueden hacer el cambio. Y desde ya, pues nosotros también, desde ese cambio de actitud que ya mencionabas. Entonces, totalmente agradecido, Walter, por tu participación en este Día Internacional de los Océanos. Motivar, incentivar a crear conciencia y a ser conscientes del daño y de la huella que estamos dejando a toda nuestra audiencia para proteger este gran recurso que es la madre tierra y que también son los océanos. Entonces, muy agradecido, Walter. No sé si quisieras decir algo para despedirnos. Pues sencillamente gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Otoniel, también por tomarte el tiempo y querer investigar un poco más. Ojalá todos tengamos esa curiosidad y podamos indagar más de este gran ecosistema, de esta biosfera, de esta ecosfera de la que todos formamos parte. Muchas gracias, Walter. Gracias a nuestra audiencia que se ha conectado a este Facebook Live en el Día Internacional de los Océanos para conocer cómo protegerlo y para conocer las grandes huellas que como seres humanos estamos dejando de manera negativa, pero que pueden cambiar y pueden ser huellas positivas para mejorar el sistema y el entorno de donde vivimos y habitamos esta tierra común. Muchísimas gracias, Walter, y a la audiencia que se ha conectado. Muy productivo, lleno de conocimiento. La verdad me voy motivado yo y espero que la audiencia también para hacer un cambio que tanto necesitamos. Gracias a todos por conectarse, buenas tardes y será hasta la próxima en otro Facebook Live desde el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano.